Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la mente de uno de los gigantes del siglo XX, Jean Piaget, y su visión, la verdad, revolucionaria sobre la educación. Vamos a ver su crítica, a veces durísima, al sistema educativo, y por qué sus ideas sobre cómo aprende la mente de un niño siguen siendo tan importantes hoy. Muy bien, empecemos con esta pregunta que lanzó Piaget allá por 1965. Y es que es una pregunta que, de entrada, ya te deja pensando, ¿no? Porque va directo al corazón de un problema que él veía como fundamental en la educación. Un problema que, según él, la tenía estancada y que había provocado una verdadera crisis. Para Piaget, la cosa era clara. La educación estaba en crisis. Mientras otras disciplinas avanzaban a pasos agigantados gracias a la ciencia, a la evidencia, la pedagogía parecía estancada, como anclada en el pasado. Y claro, el problema de basarse solo en la tradición es que se parte de la idea de que el estudiante es una especie de recipiente vacío que hay que llenar, y eso ahoga por completo la curiosidad y la creatividad. Esta comparación es brutal, pero ilustra perfectamente lo que Piaget quería decir. Por un lado, la medicina investiga, mide, evoluciona constantemente para ser más eficaz. Y por otro, la educación, que muchas veces se apoya en opiniones, en directivas que nadie se molesta en verificar si funcionan o no. Las consecuencias de esto son enormes. Generaciones enteras formadas con métodos que, en el fondo, no sabemos si de verdad sirven para algo. Y este punto es tremendo. Piaget pone sobre la mesa una ignorancia que debería darnos escalofríos. O sea, ¿de qué sirve todo el esfuerzo, todos los años de escuela, si no tenemos ni la menor idea de qué queda de todo eso a largo plazo? Es como dar un medicamento y nunca comprobar si el paciente se curó. No hay un control real de los resultados. Entonces, para salir de esta crisis, Piaget dijo, un momento. Antes de querer enseñar, primero tenemos que entender algo mucho más básico. ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo se construye la inteligencia? Porque claro, es imposible construir una buena casa sobre unos cimientos que no conocemos. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que de verdad lo cambia todo. ¿El conocimiento es algo que simplemente absorbemos, como si fuéramos una cámara de fotos que captura lo que ve? ¿O es algo que nosotros mismos fabricamos, que construimos pieza a pieza? La respuesta que dio Piaget a esto, le dio una vuelta de tuerca a toda la pedagogía. Y la respuesta de Piaget fue una bomba. Dijo, el conocimiento no se recibe de forma pasiva, se construye, y se construye de forma activa. La inteligencia no es un almacén que se llena, es más bien un motor que se enciende y empieza a funcionar a través de la acción. A ver, ¿y qué significa esto en la práctica? Pues que el verdadero aprendizaje viene de hacer. Conocer un objeto no es solo mirarlo, es manipularlo, es actuar sobre él, es transformarlo para entender cómo funciona. En resumen, conocer no es copiar el mundo, sino construir nuestros propios modelos mentales sobre el mundo a través de la acción. Y aquí Piaget hace una distinción que es clave. Él diferencia entre el conocimiento operativo, que nace de la acción, del hacer, y el conocimiento figurativo, que es el que viene de simplemente ver. Para él, un niño que arma una torre con bloques entiende el equilibrio y la gravedad de una manera muchísimo más profunda que otro que solo ve una foto de la torre. La construcción activa siempre le gana a la observación pasiva para crear un conocimiento que de verdad perdure. Bueno, y si el conocimiento se construye, ¿cómo es esa construcción? ¿Es un caos? Para nada. Piaget descubrió que este proceso sigue un camino, que ocurre en una serie de etapas que son predecibles y además universales. Esta línea de tiempo es como el mapa de ese viaje del pensamiento. Muestra cómo se va evolucionando. Se empieza con lo más básico, en la etapa sensoriomotora, donde el bebé conoce el mundo a través de los sentidos, de tocar, de morder, hasta llegar a la etapa de operaciones formales, donde ya se pueden manejar ideas complejas, abstractas, sin necesidad de tener las cosas delante. Para que se entienda mejor esto de las etapas y cómo a veces la percepción le gana a la lógica en la mente de un niño, veamos un ejemplo clásico. Es un experimento muy sencillo, pero lo que revela es fascinante. A ver, para una persona adulta la respuesta es obvia, pero para un niño o niña que está en la etapa preoperacional, su respuesta nos va a decir muchísimo sobre cómo está procesando la información del mundo. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque todavía no han desarrollado lo que se llama el concepto de conservación. Su pensamiento está totalmente dominado por lo que ven, por lo figurativo. Si el agua se ve más alta, es que hay más. Punto. La lógica todavía no puede ganarle a la apariencia.
Aquí es donde se da el gran salto. Esto ocurre cuando el cerebro ya es capaz de hacer operaciones mentales, por ejemplo, la reversibilidad, que es la capacidad de imaginar mentalmente que se vierte el agua de vuelta al vaso original y ver que no ha cambiado. Eso es pensamiento operativo en acción. Entonces, si la mente construye su propio conocimiento y lo hace por etapas, ¿qué sentido tiene un aula donde el rol del profesor es simplemente transmitir información? ¿Ninguno? El aula tiene que dejar de ser un almacén de datos para convertirse en un taller de transformación. Y esto se aplica a todo. Pensemos en las matemáticas. En lugar de memorizar fórmulas, la idea es crear un ambiente donde el propio estudiante descubra las relaciones, donde entienda de verdad el porqué de las cosas antes de pasar a la fórmula abstracta. Y sobre todo, que aprenda a comprobar por sí mismo si lo que hizo está bien. Y con las ciencias pasa exactamente lo mismo. El objetivo no debería ser que repitan como loros un experimento que ya se hizo 1000 veces. El objetivo debería ser cultivar un espíritu de científico, que aprendan a hacer hipótesis, a probarlas, a equivocarse, a verificar, a inventar. Y con esta pregunta nos deja Piaget, un desafío que hoy, más de 50 años después, resuena con más fuerza que nunca. Nos obliga a mirar nuestros sistemas educativos y preguntarnos, ¿estamos formando mentes que repiten el pasado o mentes capaces de crear el futuro? La pregunta sigue abierta.